Bienvenidos, el día de hoy vamos a realizar un experimento de física llamado cambio de peso en una pesa. Para este experimento vamos a necesitar una pesa o balanza, como la llamen ustedes. Vamos a necesitar agua, un objeto cualquiera, en este caso es un tarro de mermelada, el hilo o piola para sostenerlo y por último un recipiente, el cual se lo colocará aquí encima. Para el procedimiento primero debemos comprobar que la pesa o balanza esté en cero. Vamos a encenderla. Y efectivamente nos da el valor de cero, así que podemos realizar las mediciones sin ningún problema. Ahora colocamos el recipiente vacío y nos da un valor de 140 gramos o 0,140 kilogramos. Pero para este experimento debemos hacer que la masa y peso del recipiente sean depreciables, es decir, que no tengan valor. Por esto vamos a utilizar la opción que nos da la pesa de encerarle, y así, a pesar de que el recipiente está encima de la pesa, pues la balanza tiene un valor de cero. Ahora procedemos a llenar el recipiente con 1 litro de agua, lo cual nos debe equivaler a 1 kilogramo debido a la densidad del agua, de 1 gramo sobre mililitro o 1 kilogramo sobre litro. Y efectivamente nos da el valor de 1 kilogramo con el agua 1 litro. Para el experimento vamos a sumergir el tarro de mermelada con agua en este recipiente, pero sin que toque fondo, a ver si el valor de la masa cambia o no. La sumergimos y podemos ver que el valor cambia a 1110 gramos o 1 kilogramo con 110 gramos. Bueno, varía un poco, pero se estabiliza alrededor de 1110 gramos. Una vez estabilizado en 1110, también podemos observar que el volumen varió y ya no está en 1 litro, sino un poco más arriba del litro. Bien, para la explicación de este ejercicio vamos a realizar los cálculos respectivos. Primero debemos colocar los datos, que tenemos la masa 1 del agua de 1 kilogramo, gravedad de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, volumen final de 1,11 litros, volumen inicial de 1 litro y densidad del agua de 1 kilogramo sobre litro. Las incógnitas tenemos la variación del volumen, la masa 2, el peso 1 y el peso 2. Para la variación de volumen, es decir, la cantidad de volumen que cambió al haber colocado el tarro de mermelada sobre el agua del recipiente, tenemos que variación del volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. Reemplazando los datos tenemos que variación de volumen es igual a 1,11 litros menos 1 litro y variación del volumen es igual a 0,11 litros. Una vez encontrada la colocamos en las incógnitas, que la variación del volumen es de 0,11 litros. Para la masa 2 nos vamos a basar en esta variación de volumen, lo cual, despejando de la ecuación volumen es igual masa sobre densidad, quedamos que la masa 2 es igual a volumen por densidad. Reemplazando los datos tenemos que la masa 2 es igual al volumen de 0,11 litros por la densidad de 1 kilogramo sobre litro, lo cual nos da una masa de 0,11 kilogramos. Esta es la masa del tarro de mermelada al haberla sumergido en el agua. Colocamos la masa y ahora vamos a calcular el peso 1, el cual es ejercido por el agua. Peso del recipiente con agua. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos el recipiente con agua, tenemos los ejes del plano cartesiano y el peso 1 se ubica apuntando hacia abajo en el eje de las Y. Y bien, tenemos que el peso 1 es igual a masa 1 por gravedad. Reemplazando datos es igual a 1 kilogramo por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos da un peso de 9,81 newton. Lo colocamos en las incógnitas. Y bien, ahora el peso del recipiente con agua más objeto. Para eso vamos igual a hacer un diagrama de cuerpo libre
y también se colocan los ejes del plano cartesiano. El peso 2 igual se encuentra apuntando hacia abajo, pero este peso va a ser la combinación del agua con el tarro de mermelada, por lo cual en la ecuación se suman las masas de estos dos objetos y esas masas se multiplican por la gravedad. Entonces, masa 1 más masa 2 por gravedad. Tenemos 1 kilogramo de masa 1 más 0,11 kilogramos de masa 2 por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un peso de 10,8891 newtons, lo cual redondeando nos da un peso de 10,90 newtons. Una vez realizados los cálculos, se coloca igualmente el peso en las incógnitas y se puede observar que el peso 2 es mayor que el peso 1, 10,90 es mayor que 9,81 newtons. Y así se demuestra que al haber colocado algún objeto, el peso aumenta y la masa también. Como conclusión podemos decir que al ejercer una nueva fuerza con el tarro de mermelada sobre el recipiente con agua, el valor de la masa y el peso cambia.